Ya, ¿no? Sí. Buenos días, mi nombre es Lucía Aguilar, soy residente de primer año de dermatología en el Hospital Puerta del Mar y hoy es lunes 13 y está soleado y hace bastante viento. Y hoy vamos a hablar sobre las técnicas quirúrgicas para unos resultados óptimos. Esta sesión se divide en dos partes. Yo voy a hablar hoy de la parte uno, que consistiría en el corte del tejido, la incisión y disección de los planos. En la estética de una cicatriz quirúrgica influyen principalmente el diseño quirúrgico, que sería planificar eh, cómo se va a extirpar la lesión, con qué márgenes y luego planificar cómo sería la reconstrucción del tejido. Y por otra parte, la técnica quirúrgica, que dependerá un poco de cada cirujano. En una reconstrucción quirúrgica hay dos pasos. Uno sería el corte del tejido, como ya he dicho antes, que es la que vamos a hablar nosotros, incisión y disección. Y luego, por otra parte, en una segunda sesión se hablará de las técnicas de sutura, tanto profundas como superficiales. Eh, Aquí tenemos una imagen a las 2 semanas de haber realizado una cirugía, vemos aquí los puntos, y luego una semana después de haber retirado los puntos. Y vemos aquí que en esta cicatriz existe muy poca inflamación y esto significa que se ha utilizado una buena técnica, digamos, quirúrgica. Aquí también vemos otra imagen que sería también una semana después de haber retirado los puntos, igual que esta, pero aquí sí que vemos bastante inflamación, lo que quiere decir que no se ha utilizado una técnica tan correcta. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la incisión. Consistiría en liberar uniformemente los bordes de la piel hasta la profundidad que deseemos y dejar unos bordes lisos y perpendiculares que no tengan bisel. ¿Vale? Porque si existe bisel de piel o grasa o los bordes se encuentran irregulares, esto impediría una posición directa de los bordes y generaría tensión excesiva en la sutura. Eh, Aquí vemos una imagen donde no todos los bordes están cortados a la misma profundidad. Aquí están más superficiales y habría que igualar la profundidad. Y luego, ¿qué hay que hacer para conseguir estos objetivos? Pues, en primer lugar, poner el bisturí perpendicular a la piel, porque muchas veces, como estamos acostumbrados a coger el lápiz, el boli, lo que sea, desde pequeño a escribir, tendemos a coger el bisturí así, y entonces no se crearía un borde perpendicular, sino como ladeado, vamos. Utilizar la presión mínima necesaria para ejercer el corte y siempre importante también estabilizar la piel de alrededor con la otra mano. Luego, importante lo de evitar la presión excesiva porque quizás a lo mejor queremos como alcanzar la profundidad en un solo corte y si el bisturí, por ejemplo, no corta bien, no está suficientemente afilado, se pueden crear, digamos, bordes biselados o dentados, vamos. Y luego, entonces mejor hacer varias pasadas con una presión suficiente y la mínima necesaria. Y luego, pues importante eso de sujetar la piel de alrededor para no crear bordes irregulares, ¿vale? Para que se quede así. Aquí, por ejemplo, vemos una herida en la que se ha cerrado con tensión porque no se empleó una técnica correcta y queda una cicatriz más bella. Y bueno, aquí tenemos los puntos de control de la incisión que tenemos que tener en cuenta para conseguir los objetivos. En primer lugar, debemos preguntarnos si se ha liberado uniformemente el plano que queríamos. Si ha sido el corte más superficial, tendremos que completar la incisión hacia abajo, o si ha sido más profundo, pues en los siguientes pasos después realizarlos en el plano que se deberían realizar. Luego, si los bordes son perpendiculares y sin bisel, porque como ya hemos dicho, tenemos que sujetar el bisturí de forma perpendicular para que sean así los bordes. Y si hay tejido biselado, como es este caso, pues eliminarlo para que después el cierre sea una línea recta. Y luego, pues otra vez que los bordes estén limpiamente cortados sin que sean irregulares. Nuevamente asegurarse de que el bisturí esté afilado, la mínima presión y estabilizar la piel. En cuanto a la decisión, el objetivo sería garantizar la eliminación completa de la lesión y también el exceso de piel para que quede un contorno adecuado para el cierre. En la sesión debemos alcanzar la profundidad de los planos necesarios, o sea, debemos alcanzar la profundidad del plano necesario para eliminar la lesión y esto dependerá un poco del tipo de lesión a eliminar y de la localización anatómica, que nosotros vamos a hablar un poco más de la localización. Importante siempre intentar no dañar las estructuras anatómicas. Normalmente los planos de incisión suelen ser iguales a los planos de excisión, ya que si no son iguales, hay más dificultad para coagular los vasos o para el cierre de los bordes.
ya que, por ejemplo, aquí el plano de incisión es más profundo que el de excisión y este tejido graso que está aquí después se puede interponer en el cierre. Para la excisión se puede utilizar o las tijeras o los bisturí, ya sea eléctrico o frío. Normalmente las tijeras tienen cierta ventaja sobre el bisturí. Principalmente se prefiere cuando no se conocen muy bien los planos quirúrgicos porque aporta más información táctil, porque al ir cortando sientes que se libera el tejido uniformemente y si no es así y se resiste, es que hay que evaluar si estamos cortando en el plano adecuado. Y luego el bisturí sí que es verdad que rompe más fácilmente los planos, pero es verdad que al romperlo más fácilmente podemos ir cambiando de plano y al final se puede quedar una excisión festoneada en el fondo. Vale. Aquí, por ejemplo, está bien, digamos, quitado el tejido. Y luego, pues, en cuanto a los planos ideales, tenemos que tener en cuenta que no en todas las partes del cuerpo existe la misma cantidad de tejido subcutáneo. Por ejemplo, en el cuero cabelludo, en la parte central de la cara, las sienes, las manos y pies, hay muy poca grasa subcutánea o incluso es casi inexistente. Y el músculo y la fascia están directamente debajo de la dermis. Como por ejemplo pasa en la mano, que directamente después de eliminar la dermis se ve ya los tendones, también en la nariz con el cartílago. Y en cambio en la cara interna de las mejillas, el cuello, el tronco, las extremidades proximales y genitales femeninos sí que hay una grasa o sea, una capa muy gruesa de grasa que se divide en dos, una capa más superficial que tiene lóbulos muy organizados y luego otra capa inferior que tiene lóbulos menos organizados, ya diría la parte. Aquí, por ejemplo, vemos una gran capa de grasa. Entonces, los planos ideales, como ya hemos dicho, en el tronco y extremidades, cuando hay una capa gruesa de grasa, lo ideal sería, digamos, hacer la excisión entre los dos planos de grasa que dije anteriormente, el columnar más adherido y el que está más suelto. Luego, para la zona lateral de la cara y cuello, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos nervios motores que discurren por debajo del sistema aponeurótico superficial, como son el nervio facial, que es este, como vemos aquí la división en sus múltiples ramas, y el nervio espinal accesorio. Entonces, lo ideal sería hacer una incisión siempre respetando esto para que estos nervios no se encuentren afectados y así no dejar, digamos, déficit motores, como por ejemplo el elevador del párpado, del labio, o el que sea. En la zona central de la cara, como ya los nervios se han dividido, pues ya no hay tanto riesgo de déficit motor debajo del sistema aponeurótico, así que se puede realizar una incisión por debajo, en la nariz y frente principalmente. Luego en la boca sí que se prefiere normalmente trabajar por encima del músculo auricular para no dejar déficit. Pero bueno, esto siempre depende un poco de la lesión también y de cómo tenga que extirparse. En el cuero cabelludo, la zona de incisión es generalmente inferior a la galea. Se puede llevar toda la piel hasta llegar a inferior a la galea porque no hay riesgo de desgarro. Y bueno, que los puntos de control de la excisión pues serían, primero, si la excisión se realiza sin esfuerzo y no provoca mucha hemorragia, porque si lo hace es que el plano no es el adecuado, como ya vimos antes. Si la muestra, digamos, el espécimen que hemos quitado es irregular, igual es que hemos utilizado el bisturí y es mejor utilizar las tijeras para hacer un corte más liso. Y luego si la base de la herida tiene una profundidad uniforme y en el plano que queríamos. Si el plano es más superficial, pues habrá que completar la excisión y si es más profundo, pues luego la disección de los dos planos para el cierre debe ser más superficial. Y bueno, por último, la disección de los planos. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar el avance del tejido, ya sea de los bordes o del cogajo, y separarlo de las adherencias subyacentes para que así la herida pueda cerrar. Hay que tener en cuenta cuál es el plano anatómico deseado para disecar, en tanto esto se refiere a profundidad, y cuál es la extensión del plano disecado con respecto a la amplitud. Normalmente la disección se suele realizar, digamos, en el mismo plano que la excisión, pero es verdad que, por ejemplo, si se ha realizado una excisión muy profunda, por ejemplo, si se realiza aquí en la fascia temporoparietal, luego la disección no hace falta que sea tan profunda porque así minimizaremos el daño de las ramas de los nervios motores. Y luego, en cuanto a la amplitud,
Normalmente para un cierre directo hace falta solamente medio centímetro, un centímetro, incluso si, por ejemplo, las personas mayores que tienen la piel muy suelta, pues igual ni siquiera hace falta diseccionar los planos para cerrar. Y ya si son colgajos, pues hay que tener en cuenta que para que estén bien irrigados, mínimo tienen que llevar dermis, epidermis y grasa subcutánea compacta para facilitar la irrigación, vamos. También se puede realizar más digamos, debajo de la fascia del músculo, pero esto conlleva mayor movilidad. Normalmente se utiliza en dermatología estos, pero siempre dependiendo un poco de la localización, como hablábamos antes. En general es necesario solo disecar, bueno, solo lo necesario para evitar la mayor movilidad, que sería, por ejemplo, el daño de los nervios motores, de los vasos y demás. Y en cuanto a la técnica, pues en primer lugar, aproximar los bordes de la herida para ver qué movilidad tienen los tejidos y así pues minimizar la amplitud de la disección. Nos podemos ayudar de ganchos o de harina también. Y bueno, en cuanto a la técnica, pues el artículo habla de dos técnicas. La disección mediante corte con tijera sería introducir las tijeras, dar un corte y luego el resto, digamos, deslizando una de las dos hojas de las tijeras a lo largo del borde. Y la otra sería la disección Roma, que es la que más utilizamos aquí, que sería introducir las tijeras cerradas en el plano que queramos y luego ir abriendo las tijeras para abrir los tejidos por el borde romo, vamos. Esta suele ser la preferida. Y nada, como punto de control de la disección, pues preguntarnos si no provoca esfuerzo y provoca una mínima hemorragia, porque si no fuera así hay que evaluar que se esté relacionando en el plano que deseamos. Y luego, si no se alcanza la aproximación de los bordes, necesita mayor amplitud. Y por último, también importante pues que no, como ya hablamos al principio, que no se generen biseles y que sea perpendicular para después permitir un mejor cierre. Y ya está. Y ahora finalizamos.